Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha llegado un enjambre de palabras, el podcast dedicado a la lectura de textos indispensables que nos ayudan a ubicarnos un poco mejor en este mundo sin sentido. Sean todos bienvenidos y gracias por su atención. Lo imperceptible es el final inmanente del devenir, su fórmula cósmica. Así, el hombre menguante de Mason pasa a través de los reinos, circula entre las moléculas hasta devenir una partícula rara que medita hasta el infinito sobre el infinito. El señor Cero, de Paul Morand, huye de los grandes países, atraviesa los más pequeños, desciende la escala de los estados para construir en Liechtenstein una sociedad anónima, él solo, y morir imperceptible, formando con sus dedos la partícula O, abre comillas, soy un hombre que huye nadando entre dos aguas y sobre el que disparan todos los fusiles del mundo. Habría que dejar de ofrecer un blanco, cierra comillas. Pero, ¿qué significa devenir imperceptible al final de todos los devenires moleculares que comenzaban por el devenir mujer? Devenir imperceptible quiere decir muchas cosas. ¿Qué relación hay entre lo imperceptible, anorgánico, lo indiscernible, asignificante y lo impersonal, asubjetivo? Primero diríase ser como todo el mundo, es lo que cuenta Kierkegaard en su historia del Caballero de la Fe. El hombre del devenir, por más que lo observemos, no hay nada destacable. Es un burgués, nada más que un burgués. Es lo que vivía Fitzgerald. Al final de una verdadera ruptura se llega verdaderamente a ser como todo el mundo. Pero es muy difícil pasar inadvertido, ser desconocido, incluso para la portera y los vecinos. Y si es tan difícil ser como todo el mundo, es porque tiene que ver con el devenir. No todo el mundo puede devenir como todo el mundo. Convierte ese todo el mundo en un devenir. Se necesitan muchas aceidades, sobriedad, involución creadora, una elegancia inglesa, un tejido inglés, confundirse con las paredes, eliminar lo que resalta demasiado, lo demasiado vistoso, eliminar todo lo que es exceso, muerte y superfluidad, queja y reproche, deseo no satisfecho, defensa o alegato, todo lo que enraiza a cada uno, a todo el mundo, en sí mismo, a su molaridad. Pues todo el mundo es el conjunto molar, pero devenir todo el mundo es otro asunto que pone en juego el cosmos en sus componentes moleculares. Devenir en todo el mundo es crear multitud, crear un mundo a fuerza de eliminar. Ya solo se es una línea abstracta, una pieza de puzzle en sí misma abstracta. Y conjugando, continuando con otras líneas, otras piezas, se crea un mundo que podría recurrir el primero, como en transparencia. La elegancia animal, el pez simulador, el clandestino está atravesado por líneas abstractas que no se parecen a nada y que ni siquiera siguen sus divisiones orgánicas, pero desorganizando de ese modo, desarticulado, crea multitud con las líneas de una roca, de la arena y de las plantas para devenir imperceptible. El pez es como el pintor poeta chino, ni imitativo, ni estructural, ni cósmico. François Cheng muestra cómo el poeta no persigue la semejanza y tampoco calcula proporciones geométricas, retiene, solo extrae las líneas y los movimientos esenciales de la naturaleza, solo utiliza trazos ininterrumpidos o sobreimpuestos. 50. François Cheng, l'écriture poétique chinoise. 50. En ese sentido, devenir todo el mundo es hacer del mundo un devenir, es crear una multitud, es crear un mundo, mundos, es decir, encontrar sus entornos y sus zonas de indiscernibilidad. El cosmos como máquina abstracta y cada mundo como agenciamiento concreto que le efectúa. Reducirse a una o a varias líneas abstractas que van a continuarse y conjugarse con otras para producir inmediata, directamente, un modo en el que lo que deviene es el mundo, se deviene todo el mundo. El sueño es Cheruk. Y ya el de Virginia Woolf era que la escritura fuese como la línea del dibujo, poema chino. Virginia Woolf dice que hay que saturar cada átomo, y para ello hay que eliminar.
eliminar todo lo que es semejanza y analogía, pero también ponerlo todo, eliminar todo lo que excede el momento, pero poner todo lo que incluye. Y el momento no es lo instantáneo, es la aceidad en la que uno se introduce y que se introduce en otras aceidades por transparencia. 51. Virginia Woolf, Journal d'écrivain. De repente se me ocurrió que lo que quería ahora es saturar cada átomo. Sobre todos estos puntos, nos serviremos de un estudio inédito de Franz Sabin sobre Virginia Woolf. 51. Estar a la hora del mundo. Esa es la relación entre imperceptible, indiscernible, impersonal, las tres virtudes. Reducirse a una línea abstracta, a un trazo, para encontrar su zona de indiscernibilidad con otros trazos y entrar así en la aceidad, como en la impersonalidad del creador. Entonces uno es como la hierba, ha creado una multitud, ha hecho de todo el mundo un devenir, puesto que ha creado un mundo necesariamente comunicante, puesto que ha suprimido a sí mismo todo lo que le impedía circular entre las cosas y crecer en medio de ellas, ha cambiado el todo, el artículo indefinido, el infinitivo devenir y el nombre propio al que uno está reducido, saturar, eliminar, ponerlo todo. El movimiento mantiene una relación especial con lo imperceptible. Es por naturaleza imperceptible, pues la percepción solo puede captar el movimiento como la traslación de un móvil o el desarrollo de una forma. Los movimientos y los devenires, es decir, las puras relaciones de velocidad y la lentitud, los puros afectos, están por debajo o por encima del umbral de la percepción. Los umbrales de percepción son sin duda relativos, así pues siempre habrá uno capaz de captar lo que escapa a otro, el ojo del águila, pues el umbral adecuado, a su vez, solo podrá proceder en función de una forma perceptible y de un sujeto percibido, apercibido. Por eso el movimiento, como tal, continúa produciéndose en otra parte. Si se constituye la percepción en serie, el movimiento se efectúa siempre más allá del umbral máximo y más acá del umbral mínimo, en intervalos de expansión o de concentración, microintervalos. Ocurre como con los enormes luchadores japoneses, cuyo avance es demasiado lento y la llave demasiado rápida y repentina para ser vistos. En ese caso, lo que se acopla no son tanto los luchadores como la infinita lentitud en la espera. ¿Qué va a pasar con la velocidad infinita de un resultado? ¿Qué ha pasado? Habría que llegar al umbral fotográfico o cinematográfico, pero con relación a la foto, el movimiento y el afecto siguen refugiándose por encima o por debajo. Cuando Kierkegaard lanza la maravillosa divisa, solo miro los movimientos, puede comportarse como un asombroso precursor del cine y multiplicar las versiones de un escenario de amor. Agnes y el Tritón, según velocidades y lentitudes variables, razón de más para precisar que solo hay movimiento de lo infinito, en el movimiento de lo infinito, solo puede hacerse por afecto, pasión, amor, es un devenir que es muchacha, pero sin referirse a cualquier tipo de mediación, y que ese movimiento como tal escapa a la percepción mediadora, puesto que ya se efectúa en todo momento y que el bailarín o el amante ya está de pie en camino en el mismo instante en el que cae de nuevo e incluso en el instante en el que salta. Al igual que la joven como ser fugitivo, el movimiento no puede ser percibido. Y sin embargo, es necesario corregir inmediatamente. El movimiento también debe ser percibido, solo puede ser percibido. Lo imperceptible también es el percipiendum. Eso no supone ninguna contradicción. Si el movimiento es por naturaleza imperceptible, siempre es con relación a un umbral cualquiera de percepción, al que corresponde ser relativo, desempeñar así el papel de una mediación en el plan que efectúa la distinción de los umbrales y de lo percibido, que proporciona formas perceptibles a sujetos que perciben. Ese plan de organización y de desarrollo, plan de trascendencia que permite percibir sin que sea percibido, sin que pueda ser percibido, pero en el otro plan, el de inmanencia, el de consistencia, es el principio de imposición, el que debe ser percibido. El que solo puede ser percibido al mismo tiempo que lo que compone o da. Aquí el movimiento deja de estar relacionado con la mediación de un umbral relativo al que escapa por naturaleza hasta el infinito. Ha alcanzado cualquiera que sea su velocidad o su lentitud, el umbral absoluto, aunque diferenciado, que se confunde con la construcción de tal o tal región del plan ininterrumpido.
También podría decirse que el movimiento deja de ser procedimiento de una desterritorialización siempre relativa para devenir el proceso de la desterritorialización absoluta, pues la diferencia entre los dos planes es la responsable de que lo que puede ser percibido en uno solo pueda ser percibido en el otro. Ahí es donde lo imperceptible deviene lo necesariamente percibido, saltando de un plan a otro, de los umbrales relativos al umbral absoluto que coexiste con ellos. Kierkegaard muestra que el plan del infinito, lo que él llama el plan de la fe, debe devenir puro plan de inmanencia, que no cesa de dar inmediatamente, de restituir, de registrar lo finito. Contrariamente al hombre de la resignificación infinita, el caballero de la fe, es decir, el hombre del devenir, conseguirá a la joven, conseguirá todo lo finito y percibirá lo imperceptible, en tanto que heredero del mundo finito, pues la percepción ya no estará en la relación entre el sujeto y el objeto, sino en el movimiento que sirve de límite a esa relación, en el periodo que va asociado a ella. La percepción se verá confrontada a su propio límite, estará entre las cosas, en el conjunto de su propio entorno, como la presencia de una aceidad en otra, la aprehensión es la una y por la otra, o el paso de la una a la otra. Solo mirar los movimientos. Es curioso cómo la palabra fe sirve para designar un plan que se transforma en inmanente. Ahora bien, si el caballero es el hombre del devenir, hay todo tipo de caballeros. No hay incluso caballeros de la droga, en el sentido en el que la fe es la droga. Sentido muy diferente de aquel en el que la religión es un opio. Estos caballeros pretenden que la droga, en las condiciones de prudencia y de experimentación necesarias, es inseparable del despliegue de un plan, y en ese plan no solo se conjugan devenires mujeres, devenires animales, devenires moleculares, devenires imperceptibles, sino que lo imperceptible deviene algo necesariamente percibido, al mismo tiempo que la percepción deviene necesariamente molecular. Llegar a agujeros, a microintervalos entre las materias, los colores y los sonidos, en los que se precipitan las líneas de fuga, las líneas del mundo, las líneas de transparencia y de sección. 53. 53, Carlos Castaneda, Passim y sobre todo Le Bourget, Xtom. 53. Cambian la percepción. El problema está planteado en términos correctos, puesto que ofrece un conjunto dominante de la droga independientemente de las distinciones secundarias, alucinatorias o no, duras o blandas, etc. Todas las drogas conciernen en primer lugar a las velocidades y a las modificaciones de velocidad, lo que permite describir un agenciamiento o droga. Cualesquiera que sean las diferencias, es una línea de causalidad perceptiva que hace que lo imperceptible sea percibido. La percepción sea molecular, el deseo invista directamente la percepción y lo percibido. Los americanos de la Beat Generation ya se han aventurado en esta vía y hablan de una revolución molecular propia de la droga. Luego llegó lo que podría llamarse la gran síntesis de Castaneda. Fiedler ha señalado los polos del sueño americano, atrapados entre dos pesadillas, la del genocidio indio y la del esclavismo negro. Los americanos convertían al negro en una imagen inconscientemente reprimida de la fuerza de afecto, de la multiplicación de afectos, y al indio en la imagen reprimida de una figura de percepción, de una percepción cada vez más fina, dividida, infinitamente frenada o acelerada. 54. Leslie Fielder, Le Retour du Passeur Rouge. Fielder explica la alianza secreta del americano blanco con el negro o el indio por un deseo de escapar a la forma y a la empresa molar de la mujer americana. 54. Otro pedo con las intersecciones. En Europa, Henry Michaud tendía a abandonar más fácilmente ritos y civilizaciones para redactar protocolos de experiencias admirables y minuciosas. Clarificar el problema de una causalidad de la droga, delimitarlo al máximo, separarlo de los delirios y de las alucinaciones. Pero precisamente en este punto todo confluye una vez más, el problema está bien planteado. Cuando se dice que la droga hace desaparecer las formas y a las personas, hace intervenir las locas velocidades de la droga y las prodigiosas lentitudes posteriores a la droga. Acopla las unas a las otras como
dos luchadores. Da a la percepción la potencia molecular de captar microfenómenos, microoperaciones, y a lo percibido, a la fuerza de emitir partículas aceleradas o frenadas según un tiempo flotante, ya no es el nuestro y aceidades que ya no son las de este mundo de territorialización. Estaba desorientado, percepción de cosas, de pensamientos, de deseos en los que el deseo, el pensamiento, la cosa han invadido toda la percepción, lo imperceptible por fin percibido. Tan solo el mundo de las velocidades y de las lentitudes, sin forma, sin sujeto, sin rostro. Tan solo el zigzag de una línea, como la correa, el látigo de un carretero enfurecido, que desgarra rostros y paisajes. 55. 55. Henri Michaud, Misérable Miraculeux. El horror radicaba sobre todo en que yo solo era una línea. En la vida normal se es una esfera que descubre panoramas. Aquí solo una línea, el acelerado lineal en el que me había convertido. Los dibujos lineales de Michaud, pero es en Le Grand Sempre de l'Esprit de Tusquets. En las 80 primeras páginas de ese libro donde Michaud va lo más lejos posible en el análisis de las velocidades, de las percepciones moleculares y de los microfenómenos o microoperaciones. 55. Todo un trabajo rizomático de percepción, el momento en el que el deseo y la percepción se confunden. Este problema de una causalidad específica es importante, mientras que sigan invocando causalidades demasiado generales o extrínsecas, psicológicas, sociológicas, para explicar un agenciamiento, es como si no se dijera nada. En la actualidad se ha instaurado un discurso sobre la droga que no hace más que invocar generalidades sobre el placer y la desgracia, sobre las dificultades de la comunicación, sobre causas que siempre tienen otro origen. Cuanto más se aparenta comprender un fenómeno, más incapaz se es de captar una causalidad propia en extensión. Sin duda, un agenciamiento nunca implica una infraestructura causal. Implica, sin embargo, y en el más alto grado, una línea abstracta de causalidad específica o creadora. Su línea de fuga, de desterritorialización, que solo puede afectarse en relación con causalidades generales o de otra naturaleza, pero que en modo alguno se explica por ellas. Nosotros decidimos que los problemas de la droga solo pueden ser captados al nivel en el que el deseo inviste directamente la percepción y en el que la percepción deviene molecular, al mismo tiempo que lo imperceptible deviene percibido. La droga aparece entonces como el agente de ese devenir. Ahí es donde cabría un farmacoanálisis que habría que comparar y a la vez oponer al psicoanálisis. Pues al psicoanálisis se lo puede convertir a la vez en un modelo, un opuesto o una tradición. En efecto, el psicoanálisis puede ser considerado como un modelo de referencia, puesto que con relación a fenómenos esencialmente afectivos, ha sabido construir el esquema de una causalidad específica, distinto de las generalidades psicológicas o sociales ordinarias. Pero ese esquema causal sigue siendo tributario de un plan de organización que nunca puede ser captado por sí mismo, que siempre tiene que deducirse de otra cosa, inferirse, sustraerse al sistema de la percepción, y que recibe precisamente el nombre de inconsciente. El plan del inconsciente sigue siendo pues un plan de trascendencia que debe garantizar justificar la existencia del psicoanálisis y la necesidad de sus interpretaciones. Ese plan del inconsciente se opone molarmente al sistema percepción-conciencia, y así como el deseo debe ser traducido en ese plan, está encadenado a grandes molaridades como la cara oculta del iceberg, estructura de Edipo o la roca de castración. Lo imperceptible permanece así tanto más imperceptible cuando que se opone a lo percibido en una máquina dual. Todo cambia en un plan de consistencia o de inmanencia que es necesariamente percibido de por sí, al mismo tiempo que se construye. La experimentación sustituye a la interpretación. El inconsciente, que ha devenido molecular, no figurativo y no simbólico, está dado como tal en las micropercepciones. El deseo inviste directamente el campo perceptivo, en el que lo imperceptible aparece como el objeto percibido del deseo.
Lo no figurativo del deseo, el inconsciente, ya no designa el principio oculto del plan de organización trascendente, sino el proceso del plan de consistencia inmanente, en tanto que aparece en él a medida que se construye. Pues el inconsciente no hay que encontrarlo, hay que construirlo. Ya no hay una máquina dual consciente, inconsciente, puesto que el inconsciente está, o más bien se produce, allí donde se va la conciencia arrastrada por el plan. La droga proporciona al inconsciente la inmanencia y el plan que el psicoanálisis no ha cesado de fallar. A este respecto, es posible que el célebre episodio de la cocaína haya marcado un giro que ha forzado a Freud a renunciar a una aproximación directa al inconsciente. Ahora bien, si de hecho es cierto que la droga remite a esa causalidad perceptiva molecular inmanente, el problema de saber si logra efectivamente trazar el plan que condiciona el ejercicio permanece intacto. Pues la línea causal o de fuga de la droga no cesa de ser segmentarizada bajo la forma más dura de la dependencia, de la toma de la dosis y del traficante, incluso bajo su forma blanda. Puede movilizar gradientes y umbrales de percepciones a fin de determinar devenires animales, devenires moleculares, y todo se produce aún dentro de una relatividad de los umbrales que se contenta con imitar un plan de consistencia más bien que con trazarlo a partir de un umbral absoluto. ¿De qué sirve percibir tan rápido como un pájaro veloz si la velocidad y el movimiento continúan escapando en otra dirección? Las desterritorializaciones siguen siendo relativas, compensadas por las reterritorializaciones más abyectas. Por eso lo imperceptible y la percepción no cesan de perseguirse o de correr una detrás de la otra sin llegar a unirse nunca verdaderamente. En lugar de que los agujeros en el mundo permitan huir a las líneas del mundo, las líneas de fuga se enrollan y se ponen a girar en agujeros negros. Cada drogado, grupo o individuo es un agujero como un vígaro, hundido más que colocado. Las micropercepciones moleculares están enmascaradas de antemano, según la droga considerada por alucinaciones, delirios, falsas percepciones, fantasmas, explosiones paranoicas, que restauran constantemente formas y sujetos como otros tantos fantasmas o dobles que no cesarían de impedir la construcción del plan. Es más, las cosas se producen como ya hemos visto precedentemente en la enumeración de los peligros. El plan de consistencia no solo corre el riesgo de ser traicionado o desviado bajo la influencia de otras causalidades que intervienen en el agenciamiento, sino que engendra sus propios peligros, según los cuales se deshacen a medida que se constituye. Ya no somos, ya no es dueño de velocidades. En lugar de construir un cuerpo sin órganos suficientemente rico y lleno para que pasen las intensidades, los drogadictos erigen un cuerpo vacío o vitrificado o un cuerpo canceroso. La línea causal, la línea creadora o de fuga se transforma de inmediato en línea de muerte y de abolición. La abominable verificación de las venas o la purulencia de la nariz, el cuerpo vidrioso del drogadicto, agujeros negros y líneas de muerte. Las advertencias de Ortot y Michaud coinciden más técnicas más consistentes que el discurso sociopsicológico o psicoanalítico o informacional de los centros de recepción y tratamiento. Artot diciendo, no evitaréis las alucinaciones, las percepciones erróneas, los fantasmas descarados o los malos sentimientos como otros tantos agujeros negros en ese plan de consistencia, pues vuestra consistencia también irá en esa falsa dirección. 56. Michaud. Anton Artaud, Le Tarahumas. Michaud diciendo, ya no seréis dueño de vuestras velocidades, entraréis en una loca carrera de lo imperceptible y de la percepción, que gira tanto más sobre sí misma cuanto que todo en ella es relativo. 57. Henri Michaud, miserable miracle. Os ufanaréis de vosotros mismos, perderéis vuestros controles, estaréis en un plan de consistencia, en un cuerpo sin órganos, pero justo en el punto en el que no cesaréis de fallarlos, de vaciarlos y de deshacer lo que hacéis, andrajos inmóviles. ¿Qué palabras más simples? Percepciones erróneas, Artaud, malos sentimientos, Michaud,
para decir, sin embargo, algo muy técnico, como la causalidad inmanente del deseo molecular y perspectiva, fracasa en el agenciamiento droga. Los drogadictos no cesan de recaer en lo que trataban de evitar, la segmentariedad más dura, a fuerza de ser marginal, una territorialización tanto más artificial cuanto que se hace en sustancias químicas, formas alucinatorias o subjetivaciones fantasmáticas. Los drogadictos pueden ser considerados como precursores o experimentadores que retrasan incansablemente un nuevo camino de vida, pero incluso su prudencia no reúne las condiciones de la prudencia. Por eso, o bien recaen en la cohorte de los falsos héroes que siguen el camino conformista de una pequeña muerte o de una larga fatiga, o bien, lo que es peor, solo habrían servido para lanzar una tentativa que únicamente puede ser continuada y que solo puede beneficiar a los que no se drogan o a los que ya no se drogan, a los que rectifican de forma secundaria el plan siempre abortado de la droga y descubren gracias a ella aquello de lo que ésta carece para poder construir un plan de consistencia. Me gustaría saber si en la traducción, o sea, como si en la traducción se perdió un tanto gran parte de este análisis, específicamente de esta sección, ¿no? En la que está hablando de sustancias aparentemente alucinatorias, no sé qué, incluso habla del Castaneda y no sé cuánto, ¿no? Pero soy bastante moralista. La equivocación de los drogadictos no sería partir cada vez de cero, bien para drogarse, bien para abandonar la droga, cuando en realidad debería ser una pausa, abandonar en el medio, bifurcar en el medio, llegar a emborracharse, pero con agua pura. Henry Miller. Sí, justo estaba pensando en Henry. Bueno, igual él menciona mismo a Henry Miller antes, hablando del devenir mujer y la revolución en la escritura inglesa. Llegar a drogarse, pero por absorción, pero por abstención, tomar y abstenerse, sobre todo abstenerse. Soy un bebedor de agua, monsieur. Llegar al punto en el que el problema ya no es drogarse o no, sino que la droga haya modificado suficientemente las condiciones generales de la percepción del espacio y el tiempo para que los no drogados logren pasar a través de los agujeros del mundo y de las líneas de fuga, justo donde son necesarios otros medios que la droga. Hmm. La droga no asegura la inmanencia, es la inmanencia de la droga la que permite pasar de ella. Cobardía, utilización de los demás, esperar a que los demás hayan corrido el riesgo, más bien continuar siempre una empresa por el medio, cambiar sus medios, necesidad de elegir, de seleccionar la buena molécula, la molécula de agua, la molécula de hidrógeno o de helio, no es un problema de modelo, todos los modelos son molares. Hay que determinar las moléculas y las partículas con relación a las cuales los entornos, indiscernibilidades, devenires, se engendran y se definen. El agenciamiento vital, el agenciamiento vida, es teórica o lógicamente posible con todo tipo de moléculas, como por ejemplo el silicio. Pero sucede que este agenciamiento no es maquínicamente posible con el silicio. La máquina abstracta no lo deja pasar, puesto que no distribuye las zonas de entorno que construyen el plan de consistencia. 58. Sobre las posibilidades del silicio y su relación con el carbono desde el punto de vista de la química orgánica, ver el artículo Silicium en Enciclopedia Universalis. 58. Veremos que las razones maquínicas no tienen nada que ver con razones o posibilidades lógicas. Uno no se adapta a un modelo, sino que monta un caballo. Los drogadictos no han elegido la buena molécula o el buen caballo, demasiado burdos para captar lo imperceptible, y para devenir imperceptible, los drogadictos han creído que la droga les proporcionaría el plan, cuando en realidad es el plan el que debe destilar sus propias drogas. Continuar dominando velocidades y entornos. Y sigue recuerdos del secreto.